En este video quiero explicarles qué países estaban conformando la Unión Soviética, si antes de la Unión Soviética estos países eran autónomos, independientes o no. Y como tal, si es que un país pertenecía a la Unión Soviética, eso significaba que es Rusia o no. Ya que existe una cierta confusión pensando de que cuando dicen que las personas son de Unión Soviética son todos rusos. Y pues para poder sacar todas esas dudas les voy a estar explicando las partes históricas. Ya que esta creencia de que la Unión Soviética solamente conformaban los rusos y los rusos estaban haciendo todo, realmente es incorrecta, ya que la Unión Soviética estaba conformando los 15 países, la mayoría de los cuales antes eran independientes. Tenían su cultura, su propio idioma, sus propias tradiciones. Durante los varios tiempos históricos, en su gran mayoría estos países estaban siendo invadidos o colonizados en sus partes. Aún así, estos países y su cultura en su gran mayoría ha sobrevivido, por lo cual, a pesar de que sean vecinos y en algún momento después estuvieron en la Unión Soviética, no significa que son las mismas naciones o las mismas culturas. Este pensamiento es completamente erróneo. Es casi lo mismo estar diciendo de que los japoneses son realmente chinos y los chinos realmente son coreanos, y todos ellos también provienen de Tailandia. Es un pensamiento completamente erróneo, ya que son idiomas, culturas, pensamientos completamente diferentes. Tal vez que territorialmente están cerca uno del otro, sí, pero no significa que son lo mismo. Lo mismo está ocurriendo con la Unión Soviética. Y pues vamos a iniciar con la parte de división de estos países. ¿Por cuáles países estaba conformada la Unión Soviética? La Unión Soviética estaba conformada por 15 países diferentes. Y como ya les mencioné, culturas, religiones, creencias, tradiciones, idiomas diferentes. Cada uno tenía una propia identidad. Y no hablamos de tribus, hablamos de naciones completas. Es algo diferente. Estos 15 países eran, los cuales en la actualidad se nombran así: Letonia, Lituania, Estonia, Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Armenia, Moldovia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Kazajistán, Rusia. Todos esos países pertenecían a la ex Unión Soviética. Ahorita vamos con los tiempos más atrás. Si es que antes de la Unión Soviética estos países existían como las repúblicas independientes. Tomemos en cuenta antes. Muchas veces las personas se confunden pensando de que la palabra república significa que alguien otro te está manejando y prácticamente es un estado colonial, cuando realmente no es así. La palabra república no significa que es un pueblo colonizado. La república como tal se enfoca en un concepto del tipo del gobierno, que se refiere a un pueblo organizado y que cuenta con un poder público, teniendo un representante que está siendo elegido por el gobierno. Una república se refiere también a un país independiente como tal. Muchos de los países actualmente también pueden llevar en su nombre oficial la palabra república. Y no significa que son colonizados o manejados por otros gobiernos, simplemente es un estado del gobierno, por lo cual puede referirse también a los países independientes, así que no nos confundamos. Así que vamos regresando al tema de los países que han sido independientes antes de la Unión Soviética. ¿Cuáles fueron? De todos esos 15 países que conformaron la Unión Soviética. La primera república democrática independiente es Azerbaiyán, que fue independiente en el 1918 antes de la Unión Soviética. La siguiente república independiente fue Bielorrusia en el 1918 también antes de la Unión Soviética. República de Lituania, independiente en el 1918, pero en los mapas se identificaba con el nombre de Litva y Lituania como si fuera un solo gobierno. República Democrática de Moldovia Basarabia, eso era su nombre. Independiente también en el 1918, antes de la Unión Soviética. República Popular de Ucrania, 1918
18, un país independiente con extensiones demográficas mucho más grandes que antes, incluyendo también parte de Crimea, de Donetsk, Donbass, todo eso pertenecía a Ucrania y aún más algunas de las provincias de Rusia actual. La República de Armenia independiente también en el 1918, antes de la Unión Soviética. República Democrática de Georgia, 1918, independiente. República Democrática de Estonia, también independiente. República Autónoma, Turquestán Mujoriati, donde la palabra Mujoriati significa identificación. Bajo esta república autónoma había unión de varios países, y aquí está su acuerdo. Esta república fue conformada por siguientes países actuales: Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajstán, Kirguistán, obviamente la República de Rusia, y solamente Tayikistán no ha logrado tener independencia, ya que era un país colonial durante muchos años. A pesar de tener una cultura independiente, estaban fuertemente relacionados económicamente y dependientes de Rusia, por lo cual, a pesar de que ellos tienen cultura, pensamiento, filosofía diferentes, en su prioridad no era tener una república independiente, porque no podrían sobrevivir por cuestiones económicas y grandes dependencias que tenían con Rusia, por lo cual es uno de los países que realmente no han tenido su independencia antes. Cuando de una manera forzosa se unen todas esas repúblicas en un pensamiento socialista, convirtiéndose en repúblicas que pertenecen al pensamiento socialista, siguen guardando sus propias nacionalidades. Es decir, si la persona está naciendo en Armenia, en Bielorrusia, en Ucrania, a pesar de que está dentro de la Unión Soviética, resguarda su nacionalidad e identidad, siempre y cuando forzosamente no fue transportado o migrado al territorio ruso, lo que después les voy a estar contando. De este modo, formando 15 nombres diferentes: Unión Soviética de Azerbaiyán, Unión Soviética de Armenia, Unión Soviética de Bielorrusia, Unión Soviética de Georgia, Unión Soviética de Ucrania, y así sucesivamente. Unión Soviética no es un solo país y no podemos decir que es simplemente Rusia. Unión Soviética es la unión de 15 países, 15 culturas diferentes, 15 diferentes tradiciones. Gente con orígenes completamente diferentes sí podrían tener ciertas relaciones, pero no son iguales. Unión Soviética es simplemente una unión del pensamiento socialista, pero en su gran mayoría esta unión fue forzosa a través de muchos sacrificios y matanzas. Cuando hablamos sobre los descubrimientos y potencias tecnológicas, inventos y grandes mentes de la Unión Soviética, estamos integrando a los 15 países diferentes. No es simplemente Rusia, no todos son rusos. Los orígenes son completamente diferentes. Y las repúblicas, no nos confundamos, no son estados. No es lo mismo que tener un estado de una sola nación. Así que vamos a nombrar las cosas como son, de una forma correcta. Investiguemos correctamente quiénes son los inventores, quiénes han desarrollado cosas increíbles y cosas por las cuales estaba orgullosa la Unión Soviética, ya que es una gran unión de muchas mentes, no de una sola nacionalidad, ya que Rusia ha tenido un porcentaje minoritario en los inventos de diferentes tecnologías dentro de la Unión Soviética. Es por esto es que se convenía estar diciendo y nombrando a todos que son soviéticos, ya que si los dividimos por diferentes países, se va a notar de que muchos de los países realmente tenían grandes mentes, pero no especialmente Rusia. Cuéntame si sabías todos esos datos.